Esta noche tenemos que hablar de algo que la mayoría de la gente entiende completamente mal. Cuando pensamos en el sistema solar, imaginamos algo casi acogedor. Un sol brillante en el centro. Planetas deslizándose en círculos tranquilos y predecibles. Todo funcionando en un orden pacífico. Los diagramas muestran órbitas limpias, espaciadas uniformemente. Todo cuidadosamente etiquetado. Lo que esos diagramas nunca te dicen es que la calma que vemos hoy es lo que queda después de miles de millones de años de bombardeos, atmósferas despojadas y caos orbital que una vez hizo que el sistema solar interior no se pareciera en nada a lo que es hoy. El sistema solar es uno de los entornos más violentos, hostiles y extremos que puedas imaginar, y estamos viviendo justo en medio de él. Y al final de esta noche, nunca volverás a ver ese diagrama de la misma manera. Antes de empezar, si te encanta explorar las profundidades del espacio tanto como a nosotros, tómate un segundo para dar me gusta al vídeo o suscribirte. Es una acción simple, pero ayuda a que este canal llegue a más mentes curiosas como la tuya. Ahora comencemos. Lo primero que necesitas entender es la escala, porque casi todo lo aterrador del sistema solar comienza con la distancia. El sistema solar no es un vecindario pequeño y apretado de planetas. Es una extensión de vacío casi incomprensiblemente vasta, salpicada de objetos que van desde letales silenciosos hasta catastróficamente violentos. Comienza con el sistema solar interior. El Sol se sienta en el centro y 8 planetas orbitan a diversas distancias. Mercurio orbita aproximadamente 36 millones de millas del Sol. Venus a unas 67 millones de millas. La Tierra a 93 millones de millas. Marte a alrededor de 142 millones de millas. Estos son los 4 planetas rocosos, los que consideramos el sistema solar interior. Y sin embargo, incluso dentro de este vecindario relativamente compacto, las distancias son asombrosas. La brecha entre la Tierra y Marte en su punto más lejano el uno del otro es de más de 250 millones de millas. Ese es un viaje que ningún humano ha intentado jamás. Hemos enviado naves espaciales robóticas y las más rápidas han tardado aproximadamente de 6 a 9 meses en cruzar ese vacío. Pero el sistema solar interior no es donde se revela la verdadera escala. Es cuando te mueves hacia afuera. Júpiter orbita a unas 484 millones de millas del Sol. Saturno a aproximadamente 886 millones de millas. Urano a unas 1780 millones de millas. Neptuno, el planeta más exterior, se encuentra aproximadamente a 2790 millones de millas del Sol. Si extendieras esa distancia e intentaras conducirla a velocidad de autopista, 70 millas por hora sin parar, te llevaría más de 4.500 años llegar a Neptuno desde el Sol. Y Neptuno no es el borde. Más allá de Neptuno, el sistema solar continúa por otro tramo enorme. El cinturón de Kuiper se extiende desde aproximadamente 30 unidades astronómicas hasta 50 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, 93 millones de millas. Por lo tanto, el cinturón de Kuiper se extiende desde aproximadamente 2.790 millones de millas hasta 4.650 millones de millas del Sol. E incluso más allá de eso, la nube de Oort, una vasta capa esférica de objetos helados que comienza a aproximadamente 2.000 unidades astronómicas del Sol y potencialmente se extiende hasta 100.000 unidades astronómicas. Ese límite exterior se encuentra aproximadamente a 9,3 billones de millas del Sol. Y la nube de Oort se considera parte de nuestro sistema solar, nuestro vecindario, nuestro hogar. Algo tan vasto, tan vacío, tan oscuro y frío, es en lo que realmente vivimos. Cuando asimilas esa escala correctamente, el cómodo diagrama escolar comienza a disolverse. Y lo que lo reemplaza es algo más honesto, algo más difícil de mirar sin una cierta inquietud silenciosa. Los diagramas del sistema solar con los que creciste se dibujaron de esa manera por necesidad. Si dibujaras el sistema solar a escala real,
Con el Sol como un círculo de 1 pulgada de diámetro, la Tierra sería un punto más pequeño que un punto en esta página. Situada a una distancia de aproximadamente 9 pies del Sol, y Neptuno sería una mota diminuta a unos 270 pies de distancia. La nube imaginaria a escala real se extendería por kilómetros en todas direcciones desde el centro de tu diagrama. Las herramientas de visualización que utilizamos para comprender nuestro vecindario de manera sistemática e ineludible nos engañan sobre lo que realmente es ese vecindario. Lo que realmente es en su mayoría nada. Vacío, oscuridad, frío que se acerca al cero absoluto, con islas ocasionales de materia dispersas a través del vacío. Algunas de esas islas son enormes, algunas son antiguas y algunas son peligrosas. Ninguna de ellas está donde los diagramas sugieren que están en relación unas con otras. En el sistema solar real, todo está increíblemente lejos de todo lo demás. Incluso los planetas, que parecen tan cercanos cuando se dibujan en un gráfico, están separados por distancias que llevarían años cruzar a las velocidades de nuestras naves espaciales más rápidas. Las distancias no son el telón de fondo de la historia del sistema solar, son la historia. Y esas distancias están llenas, no vacías, llenas de radiación, partículas cargadas, campos magnéticos, influencia gravitacional y miles de millones de objetos que apenas hemos comenzado a catalogar. El Sol mismo es donde comienza el terror, porque el Sol no es la lámpara dorada y gentil de la imaginación popular. El Sol es una explosión termonuclear que ha estado ocurriendo continuamente durante 4.600 millones de años. En su núcleo, las temperaturas alcanzan aproximadamente 27 millones de grados Fahrenheit, unos 15 millones de grados Celsius. La presión en el núcleo es 340.000 millones de veces mayor que la presión atmosférica que experimentamos a nivel del mar en la Tierra. Bajo esas condiciones, los núcleos de hidrógeno se fusionan en helio, liberando enormes cantidades de energía en el proceso. El Sol convierte aproximadamente 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio cada segundo. Cada segundo. Esa energía irradia hacia afuera a través del interior del Sol. Un viaje que toma entre 10.000 y 170.000 años, solo para viajar desde el núcleo hasta la superficie. Un solo fotón de luz nacido en el núcleo solar rebota en la zona de radiación durante lo que podrían ser 100.000 años, antes de finalmente liberarse en la superficie y dispararse al espacio. 8 minutos después, llega a la Tierra. La superficie del Sol, llamada fotosfera, arde aproximadamente 10.000 grados Fahrenheit, unos 5.500 grados Celsius. Esa es la parte fría. La atmósfera exterior del Sol, la corona, alcanza temperaturas de 1 a 3 millones de grados Celsius, aproximadamente 1,8 a 5,4 millones de grados Fahrenheit. Nadie entiende completamente por qué la corona es mucho más caliente que la superficie debajo de ella. Es un misterio que ha desconcertado a los físicos solares durante décadas. Una hipótesis principal involucra la energía transportada por ondas magnéticas llamadas ondas de Alfvén, que se propagan a través de la corona desde abajo. Otra involucra pequeños eventos explosivos llamados nanoflares, que individualmente liberan energía relativamente modesta, pero colectivamente calientan la corona a temperaturas extraordinarias. La hipótesis principal cambia dependiendo de a quién le preguntes y de lo que muestren las últimas observaciones. Pero el calor es real y sus consecuencias llegan a todo el sistema solar. El viento solar es la atmósfera del Sol que escapa al espacio de forma continua. Partículas cargadas, principalmente protones y electrones, fluyen hacia afuera desde la corona en todas direcciones a velocidades que van desde aproximadamente 250 metros por segundo hasta casi 550 metros por segundo. Estas no son partículas que se alejan suavemente, son un flujo constante de material energético que atraviesa todo el sistema solar en todo momento. El viento solar pasa rozando la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, Urano y Neptuno, y continúa hacia afuera por miles de millones de millas hasta que finalmente pierde la batalla contra el espacio interestelar. El límite donde el viento solar se vuelve demasiado débil para contrarrestar el medio interestelar se llama heliopausa. La Voyager 1
La cruzó en 2012 a aproximadamente 11.000 millones de millas del Sol. Esa es la distancia a la que se extiende la influencia física directa del Sol. 11.000 millones de millas de viento solar. Todo lo que está dentro de ese límite siente el aliento del Sol sobre él constantemente sin interrupción. El viento solar no es uniforme. Varía en velocidad y densidad, formando estructuras y patrones a medida que fluye hacia afuera. Los flujos de alta velocidad de regiones de la corona solar, llamadas agujeros coronales, superan al viento solar más lento, creando lo que se llaman regiones de interacción corrotacional. Estas son zonas comprimidas de material de viento solar mejorado que viajan hacia afuera con la rotación del Sol. Cuando llegan a la Tierra, pueden desencadenar perturbaciones geomagnéticas moderadas. Ocurren todo el tiempo. Son características rutinarias del entorno del viento solar. Pero el viento solar es solo el comienzo de lo que el Sol le hace a este sistema solar. El Sol también produce eyecciones de masa coronal, erupciones enormes de plasma magnetizado, arrancado de la superficie solar y lanzado al espacio. Una sola eyección de masa coronal grande puede expulsar varios miles de millones de toneladas de plasma. La nube de material viaja a velocidades de entre aproximadamente 90 metros por segundo y más de 500 metros por segundo. Cuando una de estas nubes golpea la Tierra, interactúa con nuestro campo magnético y puede causar tormentas geomagnéticas. En casos leves, esas tormentas producen la aurora boreal. En casos severos, pueden dañar satélites, interrumpir sistemas GPS, crear problemas para la navegación aérea y provocar apagones eléctricos. El evento de Carrington de 1859 fue la tormenta geomagnética más poderosa jamás registrada. Fue causada por una eyección de masa coronal de tamaño extraordinario. La tormenta indujo corrientes en los sistemas de telégrafo en América del Norte y Europa tan poderosas que los operadores de telégrafo informaron chispas saliendo de sus equipos. Algunas líneas supuestamente continuaron transmitiendo incluso después de ser desconectadas de sus fuentes de energía, funcionando completamente con corriente inducida geomagnéticamente. La aurora se vio tan al sur como el Caribe, Hawái y Colombia, cerca del Ecuador. Si un evento a escala de Carrington ocurriera hoy, los efectos en nuestra civilización dependiente de la tecnología serían severos. Un estudio de Lloyds de Londres estimó que un evento repetido podría causar pérdidas económicas en los Estados Unidos de hasta 2,6 billones de dólares, y estos eventos ocurren. No son teóricos. Son una característica regular del comportamiento del Sol. Ocurren versiones más débiles constantemente. Una verdaderamente poderosa es, en la evaluación de los científicos solares, simplemente una cuestión de tiempo. El Sol también libera periódicamente llamaradas solares, intensas ráfagas de radiación que viajan a la velocidad de la luz o cerca de ella. Una llamarada solar importante puede liberar tanta energía como 1.000 millones de bombas de hidrógeno en cuestión de minutos. La radiación de rayos X y ultravioleta de una llamarada grande puede llegar a la Tierra en unos 8 minutos. Ioniza la atmósfera superior, interrumpiendo las comunicaciones por radio, afectando la precisión del GPS y, en casos extremos, puede presentar un peligro de radiación para los astronautas en el espacio o para los pasajeros de aviones de gran altitud que vuelan rutas polares. Las llamaradas solares se clasifican por su producción máxima de rayos X. La llamarada más grande registrada, que ocurrió en 2003 y fue medida por instrumentos cerca de la saturación, se ha estimado en la clase X45. Para darle algún significado, la escala de clasificación va desde la clase A, en el extremo tranquilo, hasta la clase X, en el extremo energético. Y dentro de la clase X, los números aumentan con eventos más fuertes. Una llamarada X45 es aproximadamente 25 veces más energética que la llamarada más grande que se considera típicamente en las evaluaciones de peligros. Sus efectos se mitigaron solo porque la región activa solar que la produjo estaba rotando lejos de la Tierra en ese momento. Si hubiera estado directamente frente a nosotros, las consecuencias para las comunicaciones por radio, las operaciones de satélites y el vuelo espacial humano habrían sido sustancialmente peores. Todo esto proviene de nuestra estrella,
aquella que consideramos cálida y dadora de vida. Y en cierto sentido, lo es. La vida en la Tierra existe gracias a la energía del Sol. Pero el mismo objeto que genera esa luz que sustenta la vida es también una fuente continuamente activa de radiación, bombardeo de partículas y erupciones energéticas que serían instantáneamente letales para cualquier ser humano desprotegido. La cómoda distancia de 93 millones de millas, combinada con el campo magnético y la atmósfera de la Tierra, es lo que nos mantiene vivos. Sin una sola de esas protecciones, la historia de la vida en la Tierra sería muy diferente. La actividad del Sol no es constante. Sigue un ciclo de 11 años que oscila entre el mínimo solar, cuando la actividad es baja y la superficie del Sol está relativamente tranquila, y el máximo solar, cuando el número de manchas solares, erupciones y eyecciones de masa coronal aumenta sustancialmente. Durante el máximo solar, aumenta la frecuencia e intensidad de las tormentas geomagnéticas. El riesgo para los satélites, los astronautas y la infraestructura eléctrica aumenta. El Sol alcanzó el máximo solar en el ciclo que alcanzó su punto máximo alrededor de 2024, uno de los ciclos más activos en la memoria reciente. Varias eyecciones de masa coronal importantes llegaron a la Tierra durante este periodo, produciendo auroras visibles en latitudes inusualmente bajas. No se produjeron daños importantes en la infraestructura, pero los científicos que estudian el clima espacial observaban atentamente. El margen entre una aurora espectacular y una tormenta geomagnética incapacitante puede ser sorprendentemente pequeño. Depende de la orientación del campo magnético incrustado en la eyección de masa coronal cuando llega a la Tierra. Si el campo está orientado de una manera que se reconecta desfavorablemente con el propio campo de la Tierra, la transferencia de energía a la magnetosfera se maximiza. Es entonces cuando ocurren los daños. No podemos predecir esa orientación de manera confiable hasta que la nube ya esté casi aquí. Lo que significa que nuestro tiempo de advertencia para el peor escenario se mide en minutos u horas, no en semanas, no en días, en horas. El Sol genera un enorme campo magnético que es transportado hacia afuera por el viento solar. Este campo, llamado campo magnético interplanetario o espiral de Parker, llena toda la heliosfera. No se extiende en línea recta desde el Sol, porque el Sol rota aproximadamente una vez cada 25 a 35 días, dependiendo de la latitud. Las líneas de campo se enrollan en un patrón de espiral como el agua que sale de un aspersor giratorio. Esta estructura en espiral se extiende hasta los helioporos, organizando el entorno de partículas cargadas del sistema solar interior en un entorno electromagnético complejo y estructurado. El campo magnético de la Tierra interactúa constantemente con esta estructura más grande. Cuando el campo magnético interplanetario apunta en una dirección particular, puede conectarse con el campo magnético de la Tierra en un proceso llamado reconexión magnética. Cuando esto sucede, la energía se transfiere directamente a la magnetosfera de la Tierra, impulsando tormentas geomagnéticas. Estas tormentas pueden interrumpir las operaciones de los satélites, interferir con las señales GPS, crear corrientes inesperadas en conductores eléctricos largos, como líneas de transmisión de energía y oleoductos, y exponer a las personas en altitudes elevadas, particularmente a los pasajeros y la tripulación de aerolíneas en rutas polares, a dosis de radiación elevadas. En la mayoría de los casos, los efectos son manejables. Un satélite se desconecta temporalmente. Una lectura GPS está ligeramente desviada. Lecturas inusuales en un sistema de monitoreo de oleoductos, pero el campo magnético interplanetario no siempre interactúa suavemente con el campo de la Tierra. El campo magnético del Sol se invierte en el pico de cada ciclo solar, y durante esa transición, el campo se vuelve más complejo y enredado, apareciendo múltiples polos simultáneamente. Durante estos periodos de actividad solar máxima, la frecuencia de las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal aumenta significativamente. Y hemos construido una civilización tecnológica cuya infraestructura más crítica es vulnerable a las consecuencias. El Sol también está cambiando a lo largo del tiempo geológico. Las estrellas del tipo del Sol aumentan gradualmente su luminosidad a medida que envejecen.
Se estima que el Sol es aproximadamente un 30% más brillante hoy que cuando la Tierra se formó por primera vez. Hace miles de millones de años, un Sol más débil debería haber significado una Tierra más fría. Lo suficientemente fría como para que el agua líquida no hubiera podido existir en la superficie. Pero el registro geológico muestra que el agua líquida ha estado presente en la Tierra durante casi 4.000 millones de años. La resolución a esta aparente contradicción, llamada la paradoja del joven Sol débil, implica concentraciones más altas de gases de efecto invernadero en la atmósfera temprana, posiblemente complementadas por otros factores aún no completamente comprendidos. El punto es este. La producción del Sol no es fija, cambia. En escalas de tiempo humanas, el cambio es imperceptible. Pero en escalas de tiempo geológicas, el Sol ya se ha vuelto dramáticamente más luminoso de lo que era y continuará haciéndolo. En aproximadamente 1.000 millones de años, el Sol será lo suficientemente brillante como para que los océanos de la Tierra comiencen a evaporarse. El ciclo del agua se romperá. La Tierra entrará en una fase de efecto invernadero descontrolado similar a la que Venus experimentó mucho antes en su historia. La superficie se volverá inhabitable. Esa no es la emergencia de esta noche, pero es un recordatorio de que la estrella que nos calienta no es una amiga fija y permanente. Es un objeto que evoluciona lentamente con su propia línea de tiempo, y existimos en un momento transitorio particular dentro de esa línea de tiempo. Con esa imagen del Sol en mente, podemos comenzar el viaje hacia afuera. Mercurio, Venus y Marte cuentan 3 historias diferentes sobre lo que puede sucederle a un planeta interior. Mercurio hoy no tiene esencialmente atmósfera. Lo que quedó fue despojado con el tiempo por el viento solar. Sin atmósfera, no hay protección contra la radiación solar. Las temperaturas oscilan entre aproximadamente menos 270 grados Fahrenheit por la noche, alrededor de menos 68 grados Celsius y más de 800 grados Fahrenheit en el lado iluminado por el Sol, que son aproximadamente 427 grados Celsius. Mercurio está geológicamente casi muerto. Su superficie conserva cráteres que se remontan a miles de millones de años. Sin tectónica de placas, sin rejuvenecimiento volcánico. Solo el registro acumulado de cada impacto que ha sobrevivido. Venus, a primera vista, parece que debería ser similar a la Tierra. Es casi del mismo tamaño, casi la misma masa, y orbita a una distancia del Sol no drásticamente diferente. Pero Venus es una visión de cómo se ve un efecto invernadero descontrolado en la práctica. Su atmósfera es 96% dióxido de carbono con nubes de ácido sulfúrico. La presión atmosférica en la superficie es aproximadamente 92 veces la presión de la superficie de la Tierra. Eso es equivalente a la presión que experimentaría a unos 3.000 pies bajo el agua. La temperatura superficial de Venus es de aproximadamente 860 grados Fahrenheit, unos 460 grados Celsius, más caliente que Mercurio. A pesar de que Venus está más lejos del Sol, la espesa atmósfera atrapa el calor con una eficiencia extraordinaria. La superficie es lo suficientemente caliente como para derretir plomo. Las sondas soviéticas Venera, que aterrizaron con éxito en Venus en las décadas de 1970 y principios de 1980, devolvieron datos e imágenes antes de ser destruidas por el entorno. El módulo de aterrizaje que más tiempo sobrevivió, Venera 13, duró 127 minutos antes de que el calor y la presión pusieran fin a la misión. 127 minutos. Eso es lo que nuestro mejor hardware de esa época pudo sobrevivir en la superficie de nuestro vecino planetario más cercano. Venus rota tan lentamente y en dirección opuesta a la mayoría de los planetas que un día venusiano es más largo que un año venusiano. La Tierra y Venus son gemelos que tomaron caminos radicalmente diferentes. Uno tiene océanos, temperaturas moderadas y vida. El otro tiene nubes de ácido sulfúrico, presión aplastante y temperaturas que destruyen metales. La línea entre esos dos resultados no fue obvia desde el principio. Fue el resultado de condiciones específicas, procesos específicos y tiempos específicos. La Tierra es el tercer planeta.
Y entenderlo significa entender por qué sobrevivió a lo que Mercurio y Venus no pudieron. El campo magnético de la Tierra, que protege la superficie del viento solar, es generado por la convección en el núcleo externo líquido. Esa convección es impulsada por el calor del núcleo interno y por la composición de la aleación de hierro y níquel. El campo magnético no es perfectamente estable, se invierte periódicamente. A lo largo del tiempo geológico, los polos magnéticos norte y sur se intercambian. Esto ha sucedido cientos de veces en la historia de la Tierra. Durante una inversión, el campo no simplemente rota, se debilita, se desorganiza y puede caer temporalmente a una fracción de su fuerza normal. La última inversión completa ocurrió hace aproximadamente 780.000 años. Durante una inversión, el campo debilitado ofrecería menos protección contra el viento solar. El flujo de rayos cósmicos en la superficie podría aumentar. La anomalía del Atlántico Sur, una región del hemisferio sur donde el campo magnético es inusualmente débil hoy en día, ha sido interpretada por algunos investigadores como una posible señal temprana de tal proceso. El mecanismo es real. El escudo no es permanente. Y luego está la Luna. La Luna de la Tierra es el cuerpo extraterrestre más estudiado en la historia de la humanidad. Hemos caminado sobre ella, hemos conducido sobre ella, hemos perforado en ella y traído muestras a casa. La superficie de la Luna, preservada sin clima ni erosión, registra cada evento importante en el sistema solar temprano. Los María, las llanuras oscuras y planas visibles en la cara de la Luna, se formaron cuando enormes impactos atravesaron la corteza y permitieron que la lava inundara las cuencas resultantes. Estos eventos fueron tan grandes que los impactos crearon agujeros de cientos de millas de ancho. La cuenca del Polo Sur, en el lado oculto de la Luna, es uno de los cráteres de impacto confirmados más grandes del sistema solar. Tiene aproximadamente 1.600 metros de ancho y unos 5 millas de profundidad. La Tierra también fue golpeada. La Tierra es un objetivo más grande con una gravedad más fuerte. Durante el bombardeo intenso tardío, la Tierra absorbió al menos tantos grandes impactores como la Luna, probablemente más. La evidencia geológica ha sido borrada por la tectónica de placas, la erosión y el vulcanismo. Pero la geoquímica de las rocas antiguas preserva la firma. Los elementos del grupo del platino, que son raros en la corteza terrestre, pero abundantes en muchos tipos de asteroides, se encuentran en concentraciones más altas en rocas antiguas de este periodo. Esos elementos fueron entregados por asteroides. Miles de millones de toneladas de material de asteroides se incorporaron a la Tierra durante el bombardeo. Y la propia Luna, si las teorías actuales son correctas, es el producto de un impacto aún más extremo que cualquier cosa durante el bombardeo intenso tardío. La hipótesis del gran impacto sostiene que a principios de la historia del sistema solar, hace aproximadamente 4.500 millones de años, la Tierra fue golpeada por un cuerpo del tamaño de Marte. Este impactor, al que los investigadores han llamado Theia, golpeó la Tierra en un ángulo relativamente poco profundo con un golpe de refilón. La energía liberada fue extraordinaria. El material tanto del impactor como de las capas externas de la Tierra se vaporizó y se arrojó a la órbita. Esos escombros finalmente se unieron para formar la Luna. La Tierra y la Luna son, en este sentido, los remanentes de una colisión catastrófica. La Luna no es un mundo prístino. Son los escombros de uno de los eventos más violentos en la historia de la Tierra. Y la presencia de la Luna ha dado forma a todo lo que siguió. La Luna estabiliza la inclinación axial de la Tierra. Sin ella, los modelos sugieren que la inclinación variaría caóticamente a lo largo de millones de años entre quizás 0 grados y más de 85 grados. Las consecuencias climáticas de tal variación serían severas. Las estaciones se volverían extremas. Las edades de hielo serían más duras y frecuentes. La estabilidad del clima de la Tierra durante los últimos varios cientos de millones de años, la estabilidad que permitió que la vida compleja evolucionara y persistiera, debe algo a la presencia de una luna grande. Una luna formada en violencia, mantenida en su lugar por la gravedad del mismo planeta que casi destruyó en su formación. Marte cuenta una tercera historia. Marte tiene una atmósfera delgada, aproximadamente el 1% de la densidad de la Tierra. Su superficie es fría, promediando alrededor de -80 grados Fahrenheit,
aproximadamente menos 62 grados Celsius. El agua líquida no puede existir de manera estable en su superficie en las condiciones actuales. Pero la superficie de Marte está cubierta de características que solo podrían haber sido formadas por agua líquida. Redes de valles, antiguos lechos de lagos, capas sedimentarias, minerales que solo se forman en presencia de agua. Marte una vez tuvo una atmósfera más densa y agua líquida en su superficie. Lo que sucedió es que Marte perdió su campo magnético. El interior se enfrió y solidificó, terminando el dínamo que había generado un campo magnético global. Sin ese campo magnético, el viento solar despojó la atmósfera. A lo largo de miles de millones de años, la mayor parte de la atmósfera marciana se perdió en el espacio. El agua la siguió. Marte se convirtió en el desierto de aire frío y delgado. Ahora es porque el viento solar, paciente e implacable, tardó miles de millones de años en lograr lo que ningún evento dramático único podría. La lección de Venus y Marte es la misma. Las condiciones que hacen que la Tierra sea hospitalaria no son inevitables. No son permanentes. Son el resultado de una combinación específica e inusual de factores. La distancia correcta del Sol. Un campo magnético generado por un núcleo de hierro en convección. Una gran luna que estabiliza la inclinación axial. La tectónica de placas que recicla el carbono a través de la atmósfera y los océanos para regular la temperatura. Un ciclo hidrológico activo. Elimina cualquiera de estas cosas y el resultado podría parecerse a Venus o Marte, o algo peor. Marte también tiene 2 lunas y son algunos de los objetos más extraños del sistema solar interior. Phobos, la mayor de las 2 lunas marcianas, orbita Marte a una distancia de solo unos 3.700 metros. Eso está más cerca de la superficie de Marte que cualquier otra luna conocida de su planeta padre. Phobos orbita tan cerca y tan rápido que completa una órbita en solo 7 horas y 39 minutos. Marte rota una vez cada 24 horas y 37 minutos. Así que Phobos sale por el oeste y se pone por el este varias veces cada día marciano. Phobos también está en espiral hacia adentro. Las fuerzas de marea de Marte están frenando su órbita, lo que hace que descienda hacia la superficie. En aproximadamente 50 millones de años, Phobos impactará contra Marte o será destrozado por las fuerzas de marea en un anillo de escombros que rodeará el planeta. Marte, que hoy no tiene sistema de anillos, eventualmente tendrá uno, creado por la destrucción de su propia luna. Deimos, la luna marciana más pequeña, se está alejando lentamente de Marte. Finalmente, Deimos escapará por completo de Marte. Las 2 lunas de Marte finalmente irán en direcciones opuestas, una cayendo, otra alejándose. Ahora miren esos 4 planetas interiores y lo que tienen en común. Cada uno de ellos está marcado. Mercurio está cubierto de cráteres. La Luna registra miles de millones de años de bombardeo. Marte está salpicado de impactos antiguos. Incluso la Tierra, donde los procesos geológicos borran la mayor parte de la evidencia, lleva las huellas químicas de lo que sucedió. Hay una razón para esto. Y te dice algo importante sobre cómo este sistema solar llegó a ser como es. Los astrónomos llaman a este periodo el bombardeo intenso tardío. Es el periodo que comenzó hace aproximadamente 4.000 millones de años, cuando el sistema solar interior fue absolutamente azotado por un número extraordinario de grandes impactos. La evidencia está escrita en cada mundo sin aire que hemos estudiado. La superficie de la Luna está cubierta de cráteres, la mayoría de ellos antiguos, formados durante este periodo. Las superficies más antiguas de Marte están caracterizadas con la misma densidad. Mercurio, que tiene casi nula actividad geológica para borrar características antiguas, es esencialmente un museo de historia de impactos. Incluso en Venus y la Tierra, donde la erosión, el vulcanismo y la tectónica de placas han borrado la mayoría de los cráteres antiguos, las firmas geoquímicas en el registro rocoso conservan rastros del bombardeo. La explicación principal de por qué este bombardeo fue tan intenso involucra la migración de los planetas gigantes. En los primeros cientos de millones de años después de la formación del sistema solar, las órbitas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno eran diferentes de donde están hoy. Las interacciones gravitacionales entre los 4 planetas gigantes eran inestables a escalas de tiempo largas. Simulaciones por computadora, en particular las descritas en el modelo NICE,
un conjunto de modelos de formación del sistema solar, desarrollados principalmente por científicos del Observatorio Côte d'Azur en Francia, muestran que hace unos 4.000 millones de años, estas interacciones llevaron a un periodo de reorganización orbital caótica. Júpiter y Saturno entraron en resonancia entre sí. Sus periodos orbitales se alinearon en una simple relación que amplificó su influencia gravitacional en los cuerpos más pequeños a su alrededor. El resultado fue catastrófico para el sistema solar exterior. Los gigantes de hielo fueron dispersados hacia adentro y hacia afuera. El disco de material helado más allá de los planetas fue violentamente perturbado. Miles de millones de cometas y grandes cuerpos rocosos fueron arrojados hacia el sistema solar interior. Lo que siguió fue un bombardeo sostenido que duró cientos de millones de años. Cráteres de cientos de millas de ancho se excavaron en las superficies de Mercurio y la Luna. Los impactos en la Tierra durante este periodo pueden haber hervido temporalmente los océanos, no los calentaron, los hirvieron. La energía depositada por los impactos más grandes fue suficiente para vaporizar cuerpos de agua y esterilizar la superficie. Cualquier vida que hubiera comenzado durante este periodo se habría enfrentado a repetidas amenazas existenciales. Si la vida sobrevivió a estos eventos, refugiada quizás en respiraderos de aguas profundas o rocas subsuperficiales, es una pregunta que sigue genuinamente abierta. Lo que es seguro es que el sistema solar interior no era un lugar pacífico. Era una galería de tiro. Y la razón por la que finalmente se asentó en la calma relativa que vemos hoy no es porque el sistema solar se volvió inherentemente estable. Es porque la mayoría de los proyectiles se agotaron. El suministro de grandes impactadores disminuyó durante cientos de millones de años a medida que chocaban con los planetas, caían al Sol o eran expulsados completamente del sistema solar. Pero el suministro no se agotó. Todavía hay miles de millones de objetos en el sistema solar exterior capaces de ser redirigidos hacia los planetas interiores. El bombardeo se ralentizó. No se detuvo. Hay algo importante que entender sobre la resonancia orbital aquí, porque es el mecanismo oculto detrás de gran parte de la historia más dramática del sistema solar. Cuando dos cuerpos en órbita alrededor del mismo objeto central tienen periodos orbitales que caen en una simple relación, experimentan repetidamente la atracción gravitacional del otro en el mismo punto de sus órbitas. Este refuerzo puede estabilizar una configuración, como sucede con Plutón y Neptuno, que están bloqueados en una resonancia de 3:2 que los ha mantenido sin colisionar durante miles de millones de años. O puede desestabilizar una, haciendo que las órbitas se vuelvan cada vez más excéntricas con el tiempo. La diferencia entre estabilidad y caos depende de los detalles específicos de la resonancia y las masas involucradas. En el sistema solar temprano, el equilibrio era diferente. Las condiciones que llevaron al caos entonces se han asentado en configuraciones que son ampliamente estables para los próximos miles de millones de años. Pero ampliamente estable no es lo mismo que permanentemente estable. Las simulaciones por computadora de la evolución a largo plazo del sistema solar revelan algo inquietante. En escalas de tiempo de miles de millones de años, el sistema solar interior no es perfectamente predecible. Pequeñas incertidumbres en las posiciones y velocidades actuales de los planetas crecen exponencialmente con el tiempo. Las mismas resonancias que pueden estabilizar una órbita pueden, con el tiempo suficiente, desestabilizar una. La estabilidad del sistema solar es probabilística, no garantizada. No vivimos en un arreglo permanente. Vivimos en un arreglo que ha sido estable durante unos pocos miles de millones de años y probablemente seguirá siendo estable durante varios miles de millones más. Eso es un tiempo genuinamente largo. Pero el sistema solar en sí ha estado operando durante 4,6 mil millones de años. En el tiempo restante antes de que el Sol agote su combustible de hidrógeno y se expanda para engullir los planetas interiores, la posibilidad de un cambio dramático sigue siendo real. Más allá de Marte, el peligro no disminuye, se organiza. Para comprender cómo el peligro del sistema solar exterior continúa llegando a los planetas interiores hoy en día, necesita comprender el cinturón de asteroides. Entre Marte y Júpiter, que abarca aproximadamente entre 205 y 300 millones de millas del Sol, hay una región ocupada por millones de objetos rocosos y metálicos. Algunos son diminutos, solo guijarros o rocas. Otros son mundos sustanciales. Serie.
El objeto más grande del cinturón de asteroides tiene un diámetro de aproximadamente 585 millas. Está clasificado como un planeta enano. Es lo suficientemente masivo como para que la gravedad lo haya convertido en una forma aproximadamente esférica. Vesta, el segundo más grande, tiene aproximadamente 329 millas de diámetro y es uno de los objetos más masivos del cinturón. La masa total de todo el material en el cinturón de asteroides combinado es aproximadamente el 4% de la masa de la Luna. Eso puede parecer modesto, pero eso no hace que el cinturón sea irrelevante, porque no es la masa total lo que importa. Es el número de objetos, las trayectorias y lo que sucede cuando esas trayectorias se ven perturbadas. La gravedad de Júpiter es la fuerza dominante que da forma al cinturón de asteroides. La inmensa influencia gravitacional de Júpiter crea regiones dentro del cinturón donde las resonancias orbitales son inestables. Los objetos que derivan hacia estas regiones, llamadas brechas de Kirkwood, encuentran sus órbitas perturbadas por los tirones gravitacionales periódicos de Júpiter. Esas perturbaciones pueden sacar a un asteroide de su órbita estable y enviarlo a una nueva trayectoria. A veces, esa trayectoria conduce fuera del sistema solar. A veces conduce hacia adentro, hacia los planetas rocosos, hacia la Tierra. También hay un proceso más suave y lento que empuja constantemente algunos asteroides hacia el sistema solar interior. Se llama el efecto Jakobski. Cuando la luz del Sol golpea un asteroide, calienta la superficie. A medida que el asteroide rota, la superficie calentada eventualmente se aleja del Sol y irradia ese calor de regreso al espacio. La dirección de esta radiación de calor depende de la rotación del asteroide y el momento se transporta por la radiación. El resultado neto es una fuerza diminuta pero persistente que empuja al asteroide muy gradualmente a lo largo de su órbita. Durante millones y decenas de millones de años, esta diminuta fuerza puede cambiar la órbita de un asteroide lo suficiente como para empujarlo hacia una brecha de Kirkwood, donde las resonancias de Júpiter toman el control y lo lanzan a una trayectoria drásticamente nueva. El efecto Jakobski se ha medido directamente para un puñado de asteroides y significa que la población de asteroides que amenaza a la Tierra no es fija. Se está renovando continuamente. Nuevos asteroides están siendo empujados fuera de órbitas estables en el cinturón y colocados en trayectorias que cruzan la Tierra en escalas de tiempo geológicas. La fuente de los impactadores peligrosos no es un depósito fijo que se agota. Está siendo reabastecido por la física. Los objetos cercanos a la Tierra son asteroides y cometas cuyas órbitas los acercan a la región del espacio dentro de aproximadamente 121 millones de millas del Sol. Hay más de 33.000 asteroides cercanos a la Tierra conocidos. De esos, más de 2.300 están clasificados como potencialmente peligrosos. Esa clasificación significa que son más grandes que aproximadamente 460 pies de ancho y pasan lo suficientemente cerca de la órbita de la Tierra como para ser motivo de preocupación. El impactador de Chicxulub, el asteroide ampliamente aceptado como causante de la extinción masiva que puso fin a la era de los dinosaurios hace 66 millones de años, se estimó en aproximadamente 6 millas de ancho. Golpeó lo que hoy es la península de Yucatán en México. La energía liberada fue aproximadamente 1.000 millones de veces la de la bomba atómica arrojada sobre Hiroshima. La destrucción inmediata fue catastrófica, pero los efectos a más largo plazo fueron posiblemente peores. El impacto vaporizó roca y arrojó enormes cantidades de escombros a la estratosfera. El hollín de incendios forestales globales siguió. El efecto combinado bloqueó la luz solar de llegar a la superficie durante años, quizás más de una década. Las temperaturas globales se desplomaron. La fotosíntesis colapsó. Las cadenas alimentarias se rompieron en su base. Se estima que el 75% de todas las especies en la Tierra se extinguieron. Los dinosaurios no avianos, que habían dominado el planeta durante más de 160 millones de años, desaparecieron. El evento de Chicxulub no fue el único impacto catastrófico en la historia de la Tierra.
El registro geológico contiene rastros de otros. El domo de Vredefort en Sudáfrica es el remanente de un cráter de impacto de aproximadamente 186 millas de ancho, formado hace unos 2.000 millones de años. La cuenca de Sudbury, en Ontario, es el remanente de un cráter de aproximadamente 125 millas de ancho, formado hace aproximadamente 1.850 millones de años. Estas son dos de las estructuras de impacto confirmadas más grandes en la Tierra. Son antiguas. Los procesos geológicos que borran los cráteres han estado actuando sobre ellas durante cientos de millones o miles de millones de años. Lo que queda es una fracción de la estructura original. Los impactos que las formaron fueron significativamente más energéticos que Chicxulub. Ahora considere que el sistema solar todavía contiene millones de objetos capaces de impactos similares o mayores. Se conocen asteroides cercanos a la Tierra de más de 1 milla de ancho. Probablemente haya muchos más que aún no hemos encontrado. El estudio de asteroides potencialmente peligrosos está en curso, pero no está completo. En 2013, un pequeño asteroide estimado en aproximadamente 60 pies de ancho entró en la atmósfera terrestre sobre Chelyabinsk, Rusia. Explotó a gran altitud con una fuerza equivalente a aproximadamente 30 veces la bomba de Hiroshima. La onda expansiva destrozó ventanas en una amplia zona. Aproximadamente 1.500 personas resultaron heridas por cristales rotos. El objeto fue completamente indetectado antes de la entrada. Nadie sabía que venía. Llegó desde la dirección del Sol, donde nuestros telescopios terrestres no pueden mirar eficazmente. Un objeto más grande en la misma trayectoria, que llegara con la misma falta de advertencia, sería un tipo de evento muy diferente. Y eventos como este ocurren no todos los días, no todos los años, sino en la escala de tiempo de la civilización humana ocurren. El evento de Tunguska de 1908, el mayor evento de impacto en la historia humana registrada, fue causado por un objeto estimado en aproximadamente 160 a 200 pies de ancho. Entró en la atmósfera sobre Siberia y explotó a altitud con una fuerza estimada de 10 a 15 megatones de TNT. No se formó ningún cráter. El objeto fue consumido por la atmósfera, pero más de 800 millas cuadradas de bosque fueron arrasadas por la onda expansiva. Se estima que 80 millones de árboles cayeron. Si el objeto hubiera llegado unas 4 horas más tarde, debido a la rotación de la Tierra, habría explotado sobre un importante centro de población. Nadie lo vio venir. Nadie lo vio en absoluto desde ninguna dirección con antelación. Simplemente llegó. Antes de dejar atrás el sistema solar interior, una cosa más. Los contrastes de temperatura más extremos del sistema solar existen en lugares sorprendentemente cercanos entre sí. En cráteres permanentemente sombreados cerca de los polos de Mercurio y la Luna, las temperaturas pueden descender a aproximadamente menos 370 grados Fahrenheit, unos menos 223 grados Celsius. Estas son algunas de las superficies naturales más frías del sistema solar, más frías que la superficie de Plutón. La razón es simple. El Sol nunca brilla directamente en el fondo de estos cráteres profundos. Las paredes del cráter son lo suficientemente altas como para que la luz del Sol no pueda llegar al fondo. Las superficies allí no han visto luz solar directa en miles de millones de años. Sin luz solar, no hay calentamiento más allá de lo que les llega de otras fuentes. La temperatura en estas sombras se acerca al equilibrio termodinámico con el frío del espacio. Estos fondos de cráter congelado son trampas de frío naturales. Cualquier material volátil, agua, hielo, dióxido de carbono, metano que aterrice en ellos permanece. No se evapora. Las misiones lunares de la NASA encontraron hielo de agua en cráteres permanentemente sombreados cerca del polo sur lunar. La misión Messenger de Mercurio encontró hielo en cráteres permanentemente sombreados cerca de los polos de Mercurio. Hielo en Mercurio, el planeta más cercano al Sol, en sombra permanente a solo millas de superficies lo suficientemente calientes como para derretir plomo. La diferencia entre la superficie iluminada por el Sol de Mercurio y el fondo permanentemente sombreado de un cráter cercano es de más de 1000 grados Fahrenheit. En todo el sistema solar, el rango de temperatura abarca desde millones de grados en la corona solar hasta solo fracciones de grado por encima del cero absoluto en cráteres polares permanentemente sombreados y en las frías profundidades de la nube de Oort. Todo este rango extremo existe dentro de lo que llamamos nuestro vecindario.
El estudio actual de asteroides potencialmente peligrosos está en curso. El objetivo es encontrar antes del impacto cualquier objeto grande en curso de colisión. Para la mayoría de los objetos grandes, ahora tenemos décadas de advertencia anticipadas y representan una amenaza. Para objetos más pequeños, la situación es más incierta. Y para objetos que llegan desde ciertas direcciones, la advertencia puede ser mínima independientemente del tamaño. La misión de defensa planetaria DART, lanzada por la NASA en noviembre de 2021, se estrelló deliberadamente contra un asteroide llamado Dimorphos en septiembre de 2022. El impacto cambió mediblemente el periodo orbital del asteroide alrededor de su compañero más grande, Didymos. Fue la primera vez que la humanidad alteró intencionalmente el movimiento de un cuerpo natural en el sistema solar. La técnica del impactador cinético funciona. Requiere encontrar el objeto con suficiente antelación para montar una misión. Requiere años de tiempo de preparación. Requiere los recursos y la voluntad de actuar. Todos esos requisitos dependen de la vigilancia del cielo que está en curso, pero aún no completa. La primera generación de observatorios de defensa planetaria construidos a propósito está entrando en funcionamiento. El telescopio espacial NEO Surveyor de la NASA, diseñado para encontrar objetos cercanos a la Tierra que los telescopios terrestres no detectan debido a su proximidad al Sol, está en desarrollo. El observatorio Vera Rubin en Chile, un telescopio de sondeo de extraordinaria capacidad, catalogará sistemáticamente millones de objetos del sistema solar durante la próxima década. Estas herramientas representan el comienzo de tomar en serio lo que es realmente el sistema solar. No un telón de fondo pacífico, sino un entorno activo que requiere monitoreo y, eventualmente, gestión. Una especie que apenas entendía el sistema solar hace un siglo ha empujado intencionalmente un asteroide. Eso vale la pena reconocerlo. Ahora cruza el cinturón de asteroides y deja atrás el sistema solar interior. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno no son simplemente versiones grandes de la Tierra. Son un tipo de mundo completamente diferente que opera con una física diferente, a una escala diferente, y con propiedades que desafían la intuición ordinaria de maneras difíciles de describir completamente. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, con un diámetro de aproximadamente 88.800 millas. El diámetro de la Tierra es de aproximadamente 7.917 millas. Júpiter es unas 11 veces más ancho que la Tierra. Podrías meter más de 1.300 tierras dentro de él. Su masa es unas 318 veces mayor que la de la Tierra, más del doble de la masa de todos los demás planetas del sistema solar combinados. Júpiter no tiene superficie sólida. A medida que desciendes por su atmósfera, la presión aumenta hasta que el gas hidrógeno se transiciona a un líquido. Aún más profundo, el hidrógeno líquido se vuelve metálico bajo presiones y temperaturas tan extremas que los electrones se arrancan de sus átomos. Y el hidrógeno conduce la electricidad como un metal. La capa de hidrógeno metálico tiene miles de millas de profundidad. Genera el campo magnético de Júpiter, que es aproximadamente 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra. La magnetosfera de Júpiter es la estructura más grande del sistema solar por volumen. Si fuera visible a simple vista desde la Tierra, aparecería en el cielo aproximadamente 5 veces el ancho de la luna llena. A pesar de que Júpiter en sí es solo un punto brillante de luz, la gran mancha roja en Júpiter es una tormenta que se ha observado continuamente durante al menos 350 años, y casi con certeza mucho más. Es un sistema anticiclónico de alta presión que rota en sentido contrario a las agujas del reloj, abarcando un ancho que en su mayor extensión histórica fue más del doble del diámetro de la Tierra. Una tormenta en otro planeta más grande que nuestro mundo entero que ha estado rugiendo durante siglos. Los relámpagos ocurren dentro de las tormentas de Júpiter a una escala que hace que las tormentas eléctricas de la Tierra parezcan triviales. La nave espacial Juno, que entró en órbita de Júpiter en 2016, detectó descargas de rayos en la atmósfera de Júpiter, liberando enormes cantidades de energía. Las descargas de rayos más potentes de Júpiter parecen ser algunas de las más energéticas del sistema solar. Las 4 lunas galileanas grandes de Júpiter, descubiertas por Galileo Galilei en 1610, son mundos en sí mismas. Io
la más interna, es el mundo volcánicamente más activo conocido en cualquier lugar. Constantemente está siendo comprimido y estirado por las fuerzas gravitacionales competitivas de Júpiter por un lado y las otras dunas grandes por el otro. Esta flexión de marea genera un calor interno enorme. Io tiene cientos de volcanes activos. Algunas de sus plumas volcánicas alcanzan altitudes de más de 300 metros sobre la superficie. La superficie está siendo constantemente renovada por lava y compuestos de azufre. No hay cráteres de impacto visibles en la superficie de Io, porque la actividad geológica los borra más rápido de lo que pueden acumularse. Io tiene geológicamente la superficie más joven del sistema solar, perpetuamente renovada por su propio vulcanismo. Europa, la segunda luna galileana, está cubierta por una capa de hielo de agua. Debajo de ese hielo, mantenido líquido por la misma flexión de marea que impulsa los volcanes de Io, hay un océano de agua líquida. Se estima que el océano tiene entre 60 y 100 metros de profundidad. Contiene más agua líquida que todos los océanos de la Tierra combinados y ha existido en forma líquida durante mucho tiempo. La superficie de Europa está marcada por redes de grietas, crestas y terrenos alterados que sugieren que la capa de hielo es móvil, flotando sobre el océano líquido debajo, fracturándose y volviendo a congelarse ocasionalmente. Los científicos consideran a Europa uno de los lugares más prometedores del sistema solar para buscar vida más allá de la Tierra. El océano tiene agua líquida, probablemente tiene energía química de la actividad hidrotermal en el fondo del océano y ha sido estable a lo largo del tiempo geológico. Esas son condiciones en las que la vida ha surgido en la Tierra. Se desconoce si ha surgido en Europa. Ganímedes, la tercera y más grande de las dunas galileanas, es más grande que el planeta Mercurio. Tiene su propio campo magnético, la única luna en el sistema solar conocida por hacerlo. Calisto, la luna grande más externa, también puede tener un océano subsuperficial. Su superficie es la más craterizada de las lunas galileanas. Ha sido golpeada tantas veces y tiene tan poca actividad geológica para borrar cráteres antiguos que su superficie está esencialmente saturada de impactos. Cada parte de ella ha sido golpeada muchas veces. La superficie de Calisto es un archivo geológico escrito en cráteres. Pero el peligro alrededor de Júpiter no proviene solo del planeta en sí. El campo magnético de Júpiter es tan poderoso y tanto material fluye a través de él desde las erupciones volcánicas de Io, que el espacio alrededor de Júpiter es uno de los entornos más intensamente radiactivos del sistema solar. Io bombea constantemente dióxido de azufre y otro material volcánico a la magnetosfera de Júpiter. Este material se ioniza y queda atrapado en el campo magnético de Júpiter, formando un toro de plasma, un anillo de gas cargado que rodea a Júpiter en la región de la órbita de Io. La radiación en la magnetosfera interna de Júpiter es lo suficientemente intensa como para ser letal para los humanos en cuestión de minutos de exposición sin protección. Dañaría la electrónica de las naves espaciales sin protección en cuestión de horas o días. La nave espacial Juno, diseñada para orbitar Júpiter y estudiarlo de cerca, utiliza una bóveda de titanio endurecida contra la radiación para proteger su electrónica más sensible. Incluso con esa protección, la dosis de radiación acumulada durante la misión afectó a algunos instrumentos. Europa, uno de los objetivos científicamente más convincentes del sistema solar, se encuentra en la parte más intensa de los cinturones de radiación de Júpiter. Realizar una misión de larga duración a Europa es uno de los problemas técnicamente más desafiantes en ciencias planetarias. La misión Europa Clipper de la NASA, lanzada en 2024, está diseñada para realizar sobrevuelos repetidos de Europa en lugar de orbitarla, reduciendo la exposición total a la radiación. Las hermosas imágenes de las atmósferas de los gigantes gaseosos y los paisajes lunares, transmitidas a través de miles de millones de kilómetros por naves espaciales, Harding no dan una idea del entorno que rodea a esas naves espaciales. El entorno que esas sondas tuvieron que sobrevivir para enviar esas imágenes de regreso. En julio de 1994, los astrónomos observaron cómo el cometa Shoemaker-Levy 9, un cometa que había sido capturado por Júpiter y fragmentado por sus fuerzas de marea, caía en Júpiter pedazo a pedazo durante 6 días.
21 fragmentos grandes, el más grande estimado en aproximadamente 1 milla de ancho, impactaron Júpiter en secuencia. Cada impacto dejó una cicatriz oscura en la atmósfera de Júpiter, más grande que la Tierra. La energía liberada por impacto se estimó en millones de megatones de TNT. Esta fue la primera vez en la historia de la humanidad que una colisión extraterrestre se predijo con anticipación y se observó en tiempo real. Y fue la escala de la destrucción lo que se registró. Un objeto de 1 milla de diámetro golpeó un planeta del tamaño de Júpiter, y la marca que dejó fue más grande que la Tierra entera. Si un objeto de ese tamaño hubiera golpeado la Tierra en lugar de Júpiter, las consecuencias habrían sido de nivel de extinción. Júpiter desvía algunos cometas que de otro modo podrían amenazar el sistema solar interior. Pero también, a través de interacciones gravitacionales, puede enviar algunos objetos en trayectorias hacia la Tierra que podrían haber permanecido en el sistema solar exterior indefinidamente. El papel de Júpiter es complicado. No es simplemente un escudo. Es un escultor gravitacional de todo lo que lo rodea. Lo que sucede en Júpiter no se queda en Júpiter. Los anillos de Saturno son quizás la característica más fotografiada del sistema solar. Aparecen en todos los documentales espaciales, en todos los libros de texto de astronomía, en todas las imágenes de telescopios lo suficientemente grandes como para resolverlos. Y son genuinamente hermosos. Pero lo que realmente representan es considerablemente más impactante que hermoso. Los anillos de Saturno están compuestos principalmente de agua, hielo y escombros rocosos que varían en tamaño desde diminutos granos más pequeños que un grano de arena hasta trozos tan grandes como una casa. El sistema de anillos principal se extiende desde aproximadamente 4.200 kilómetros hasta aproximadamente 82.000 millas sobre el ecuador de Saturno. Los anillos son extraordinariamente delgados en relación con su anchura. Los anillos principales tienen en la mayoría de los lugares entre 30 pies y 300 pies de espesor. A modo de contexto, una hoja de papel tiene aproximadamente 4.000 de pulgada de espesor. Si se redujeran los anillos a escala de modo que su diámetro fuera el ancho de una hoja de papel estándar, los anillos serían más delgados que un solo átomo. Los anillos no son estáticos. El material dentro de ellos choca constantemente, se rompe y se agrupa. Se mantienen y dan forma a lunas pastoras, lunas pequeñas cuya gravedad dirige las partículas del anillo y evita que se dispersen. Pero los anillos también están desapareciendo lentamente. Un proceso llamado lluvia de anillos arrastra material del anillo a la atmósfera superior de Saturno. La NASA estima, basándose en datos de la misión Cassini, que los anillos de Saturno se pierden a un ritmo de hasta 10.000 kilogramos por segundo. A ese ritmo, los anillos desaparecerían por completo en un plazo de entre 100 y 300 millones de años. En términos geológicos, desaparecerán pronto. Los anillos de Saturno no son una característica permanente del sistema solar. Son una estructura temporal, visible actualmente porque existimos en la ventana cósmicamente breve en la que están presentes. Lo que representan los anillos es un registro de violencia. Son casi con certeza el remanente de una luna o un cometa que fue destrozado por la gravedad de Saturno, o una luna que fue golpeada por un impactor lo suficientemente grande como para destrozarla. El hermoso sistema de anillos visible a través de cualquier telescopio pequeño es en realidad el campo de escombros de una destrucción antigua catastrófica. Y Saturno no es el único que tiene anillos. Júpiter tiene un tenue sistema de anillos. También lo tiene Urano. También lo tiene Neptuno. Cada planeta gigante del sistema solar exterior tiene anillos. Cuando entiendes qué son los anillos, ese hecho adquiere un peso diferente. Cada planeta exterior tiene al menos un registro de algo que ha sido destruido. La luna más grande de Saturno, Titán, es diferente a cualquier otra cosa en el sistema solar. Tiene una atmósfera densa de nitrógeno, más densa que la de la Tierra. La presión atmosférica en la superficie de Titán es aproximadamente 1,5 veces la presión a nivel del mar de la Tierra. Hay lagos y mares de metano en la superficie. Llueve metano de nubes de metano. Hay un ciclo hidrológico completo en funcionamiento, pero con el metano desempeñando el papel que el agua desempeña en la Tierra. Las temperaturas en la superficie promedian alrededor de -290 grados Fahrenheit,
aproximadamente -79 grados Celsius. A esas temperaturas, el metano puede existir como líquido. La misión Cassini-Huygens reveló un mundo con dunas de arena hechas de moléculas orgánicas, canales fluviales tallados por metano y vastos mares lisos de metano líquido cerca de los polos. La química atmosférica de Titán es extraordinariamente compleja. La radiación ultravioleta del Sol impulsa reacciones químicas en la atmósfera superior que producen una variedad de moléculas orgánicas que eventualmente se asientan en la superficie. La superficie de Titán está cubierta de química orgánica, que en la Tierra se consideraría prebiótica antes de la vida, pero no muy diferente de la química de la cual la vida en la Tierra pudo haber surgido. Y luego está Encélado, una de las lunas más pequeñas de Saturno, de solo unas 313 millas de diámetro. La nave espacial Cassini descubrió que Encélado tiene géiseres en su polo sur, que disparan penachos de vapor de agua y partículas de hielo a cientos de millas en el espacio. Esos penachos se originan en un océano de agua líquida subsuperficial. El agua está siendo calentada por fuerzas de marea. La nave espacial Cassini atravesó estos penachos y detectó no solo agua y hielo, sino también moléculas orgánicas e hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular se produce por una reacción química específica entre agua caliente y roca, llamada serpentinización. La misma reacción ocurre en las fuentes hidrotermales en los océanos profundos de la Tierra. Esas fuentes hidrotermales en la Tierra son algunos de los entornos biológicamente más ricos del planeta. Albergan ecosistemas enteros que no dependen de la luz solar, impulsados enteramente por energía química. Encélado parece tener los ingredientes para un sistema similar. Tiene agua líquida, tiene moléculas orgánicas, tiene un probable sistema hidrotermal en el fondo de su océano. Si hay un lugar en el sistema solar donde la vida podría existir ahora mismo hoy, Encélado está cerca de la cima de cualquier lista seria. Urano es el planeta mayor más extrañamente geométrico del sistema solar. Orbita el Sol esencialmente de lado, con una inclinación axial de aproximadamente 97,8 grados. La inclinación axial de la Tierra es de aproximadamente 23,4 grados, lo que nos da nuestras estaciones. La inclinación de Urano es tan extrema que durante el transcurso de su órbita de aproximadamente 84 años, cada polo apunta casi directamente al Sol durante unos 21 años, y luego pasa 21 años en completa oscuridad. Las estaciones en Urano son diferentes a todo lo que existe en el sistema solar interior. La explicación más aceptada para esta inclinación es que Urano fue golpeado por un objeto grande, posiblemente varias veces la masa de la Tierra durante la historia temprana del sistema solar. El impacto fue lo suficientemente energético como para inclinar todo el planeta de lado. Ese impacto también produjo el sistema de anillos de Urano y su colección de lunas. Urano es en este sentido un monumento a un impacto que no podemos estudiar directamente. Solo podemos ver sus secuelas en la geometría de cómo se mueve actualmente el planeta. Neptuno, el planeta final, es un mundo de tormentas supersónicas. Las velocidades del viento en Neptuno se han medido en aproximadamente 1.200 millas por hora. Eso es aproximadamente 1,5 veces la velocidad del sonido en la atmósfera de la Tierra. La causa de estos vientos no se comprende completamente. Neptuno recibe muy poca energía del Sol al estar tan lejos. Sin embargo, tiene una dinámica atmosférica más vigorosa que Urano, que en realidad está más cerca del Sol. El planeta irradia aproximadamente 2,5 veces más energía de la que recibe del Sol. Hay una fuente de calor interna casi con certeza remanente de la formación del planeta que no se ha enfriado en 4,5 mil millones de años. Los modelos sugieren que a profundidades suficientes dentro de Neptuno, la presión puede hacer que el carbono forme diamantes, que lloverían lentamente a través del interior hacia el núcleo. Lluvia de diamantes en un planeta a casi 2,8 mil millones de millas del Sol. Esto no es ciencia ficción. Es la predicción de la ciencia planetaria actual respaldada por experimentos que recrean condiciones de presión extrema en laboratorios en la Tierra. El sistema solar exterior contiene mundos que operan bajo condiciones que no tienen análogo en la experiencia humana. Más allá de Neptuno, el sistema solar no termina. Durante gran parte del siglo XX,
Se pensó que el sistema solar consistía en el Sol, los 8 planetas, sus lunas, el cinturón de asteroides y algunos cometas. Esa imagen comenzó a desmoronarse en 1992 cuando los astrónomos David Jewitt y Jane Lu descubrieron el primer objeto confirmado del cinturón de Kuiper más allá de Plutón. Desde entonces, se han encontrado miles más. El cinturón de Kuiper es un enorme disco de cuerpos helados que se extiende desde la órbita de Neptuno hacia afuera hasta unas 50 unidades astronómicas. Contiene cientos de miles de objetos de más de 60 millas de diámetro y millones de objetos más pequeños. Los objetos más grandes del cinturón de Kuiper son mundos sustanciales. Plutón, que alguna vez fue el 9º planeta, tiene un diámetro de aproximadamente 1.477 millas. Eris, descubierto en 2005, es ligeramente más pequeño que Plutón, pero más masivo. Makemake y Haumea también son cuerpos sustanciales. Haumea gira tan rápidamente que se ha deformado en forma de huevo, aplanado en los polos y alargado en el ecuador. Su día dura solo unas 4 horas. Tiene 2 lunas y un sistema de anillos descubierto en 2017. Un sistema de anillos alrededor de un mundo helado con forma de patata en las lejanas regiones exteriores del sistema solar. El sistema solar, incluso en sus regiones exteriores más tranquilas, continúa produciendo sorpresas. Estos mundos no son simplemente reliquias pacíficas y congeladas. Son miembros dinámicamente activos del sistema solar, sujetos a interacciones gravitacionales con Neptuno que pueden alterar sus órbitas a lo largo de millones de años. Ocasionalmente, un objeto del cinturón de Kuiper es empujado hacia una nueva trayectoria. Cae hacia el Sol. A medida que se acerca y se calienta, los hielos volátiles en su superficie se subliman, liberando gas y polvo. Forma una coma, una atmósfera temporal y una cola. Se convierte en un cometa. Se cree que los cometas de periodo corto, aquellos con periodos orbitales de menos de 200 años, se originan en el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper tampoco es un depósito estático. Está continuamente desprendiendo material hacia adentro, y los objetos que realizan ese desprendimiento tienen un nombre. Luego están los centauros. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ellos, pero representan una de las poblaciones de objetos más inquietantes del sistema solar. Los centauros son cuerpos que orbitan en el sistema solar exterior, principalmente entre Júpiter y Neptuno, pero sus órbitas son gravitacionalmente inestables. Son objetos transicionales. No se han asentado en órbitas estables a largo plazo. Están en proceso de ser movidos. Muchos centauros comenzaron como objetos del cinturón de Kuiper y fueron dispersados hacia adentro por interacciones gravitacionales con Neptuno. Ahora existen en una especie de limbo orbital cruzando las órbitas de los planetas exteriores, sujetos a perturbaciones gravitacionales de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, siendo empujados y arrastrados, y finalmente colocados en una nueva trayectoria. Algunos de ellos finalmente serán expulsados del sistema solar. Algunos caerán en el Sol, y algunos serán desviados hacia el interior del sistema solar, donde se convertirán en cometas. La escala de tiempo para este proceso es de millones de años. La población de centauros no es una colección estática de objetos, sino un flujo continuo de material desde el cinturón de Kuiper hacia el sistema solar interior. Un centauro significativo lo suficientemente grande como para calificar como planeta menor es Quirón, que fue el primer centauro descubierto, identificado en 1977. Quirón tiene aproximadamente 150 millas de diámetro. Ocasionalmente muestra actividad cometaria, produciendo una débil coma cuando está más cerca del Sol. Actualmente no está en una trayectoria que amenace a la Tierra, pero es un recordatorio de que el reservorio de objetos potencialmente peligrosos en el sistema solar exterior no es estacionario. Se está drenando lentamente hacia adentro. El cinturón de Kuiper pierde continuamente objetos debido a la influencia gravitacional de Neptuno. Esos objetos viajan hacia adentro. Algunos se convierten en cometas de periodo corto que podemos rastrear y catalogar. Otros atraviesan el sistema solar interior y son expulsados o destruidos antes de que tengamos registro de ellos. Las poblaciones de objetos en el sistema solar no son inventarios fijos. Son dinámicas, fluyen, se redistribuyen constantemente. Y el flujo, en general, es desde el sistema solar exterior hacia nosotros.
El espacio entre los planetas no es un vacío perfecto. Está lleno de una delgada nube de partículas de polvo liberadas por los cometas a medida que se evaporan cerca del Sol y creadas por colisiones entre asteroides y objetos del cinturón de Kuiper. Este polvo forma un disco aplanado alineado con el plano del sistema solar. Desde la Tierra, este disco es ocasionalmente visible en noches muy oscuras y despejadas, como una débil pirámide de luz a lo largo de la eclíptica, justo después del atardecer o justo antes del amanecer. Se llama luz zodiacal. Las partículas de esta nube están siendo continuamente barridas por los planetas, arrastradas por la presión de la radiación solar y reabastecidas por nuevas fuentes. La Tierra acumula aproximadamente 40.000 toneladas de polvo extraterrestre cada año. La mayor parte es invisible, solo pequeñas partículas que se asientan a través de la atmósfera. Algunas llegan como micrometeoritos, diminutas gotas esféricas formadas cuando pequeñas partículas se calientan hasta fundirse por la entrada atmosférica. Estos micrometeoritos contienen información sobre el sistema solar exterior que ninguna nave espacial ha visitado todavía. Son muestras de cometas y asteroides entregadas a la superficie de la Tierra de forma gratuita. Los científicos los recolectan de núcleos de hielo antártico y muestras de aire de gran altitud, donde pueden aislarse de la contaminación terrestre. El polvo llena cada parte del sistema solar, dispersa la luz del Sol, transporta información, conecta cada parte del sistema con cada otra parte en un sutil flujo constante de material. El sistema solar no es una colección de cuerpos aislados. Es un sistema conectado de intercambio de materiales en curso. El polvo fluye de los cometas a los planetas. Los fragmentos de asteroides de colisiones derivan a través del cinturón y eventualmente caen al Sol o sobre superficies planetarias. Los cometas desprenden material en cada pasada por el sistema solar interior, y ese material permanece durante millones de años. Cuando la Tierra atraviesa el rastro de escombros de un cometa antiguo, experimentamos una lluvia de meteoros. Las Perseidas, una de las lluvias de meteoros anuales más fiables, provienen del rastro de escombros del cometa Swift-Tuttle. Swift-Tuttle es un cometa de aproximadamente 16 millas de diámetro. Pasó por última vez por el sistema solar interior en 1992. Su rastro de escombros, la fuente de las Perseidas, se ha estado acumulando durante miles de años. Cada agosto, la Tierra lo atraviesa. Cada agosto, el material que alguna vez fue parte de un núcleo de cometa, desprendido cuando ese núcleo pasó cerca del Sol, finaliza su viaje quemándose en la atmósfera de la Tierra. Más allá del cinturón de Kuiper, comienza la región que es quizás la más llamativa de todas cuando se asimila lo que realmente significa: la nube de Oort. Si el cinturón de Kuiper son los suburbios exteriores del sistema solar, la nube de Oort es el desierto. Se cree que se extiende desde unas 2.000 unidades astronómicas hasta entre 50.000 y 100.000 unidades astronómicas del Sol. En el borde interior de la nube de Oort, ya se está a unas 186.000 millones de millas del Sol. En el borde exterior, te acercas al punto medio gravitacional entre nuestro Sol y las estrellas más cercanas. La nube de Oort no es plana como el cinturón de Kuiper. Es una concha aproximadamente esférica que rodea todo el sistema solar en todas las direcciones. Contiene un estimado de 2 billones o más de objetos helados. 2 billones. A esas distancias, el Sol es solo la estrella más brillante en el cielo. Las temperaturas rondan el cero absoluto. Estos objetos orbitan tan lentamente y tan lejos que una sola órbita puede tardar millones de años en completarse. Y ocasionalmente, la influencia gravitacional de una estrella que pasa, o una nube molecular, o las fuerzas de marea galáctica que surgen de la estructura de la Vía Láctea misma, perturban un objeto de la nube de Oort. Su órbita cambia. Comienza a caer hacia adentro. Cae durante millones de años. Finalmente, llega al sistema solar interior como un cometa de periodo largo, un visitante de la oscuridad más profunda del sistema solar. Estos cometas de periodo largo se encuentran entre los objetos más peligrosos del sistema solar porque son esencialmente indetectables hasta que llegan. Nunca han sido calentados por el Sol antes. Por lo tanto, pueden ser extraordinariamente brillantes y activos a medida que caen hacia adentro.
y podemos tener solo meses de advertencia antes de que lleguen al sistema solar interior. La fuerza de marea galáctica que causa estas perturbaciones orbitales no es aleatoria ni ocasional, es constante. El Sol orbita el centro de la Vía Láctea a aproximadamente 514.000 millas por hora. Esa órbita lleva a todo el sistema solar a través de diferentes regiones de la galaxia a lo largo de millones de años. A medida que el sistema solar se mueve, las fuerzas de marea galáctica sobre la nube de Oort cambian. El sistema solar también oscila por encima y por debajo del plano galáctico, mientras orbita el centro de la galaxia en un ciclo de aproximadamente 30 a 35 millones de años. Durante partes de este ciclo, el sistema solar atraviesa regiones más densas del disco galáctico. Las fuerzas de marea sobre la nube de Oort se intensifican. Más objetos son perturbados. Más cometas caen hacia adentro. Algunos investigadores han propuesto que las extinciones masivas en el registro geológico de la Tierra muestran una periodicidad aproximada que podría coincidir con esta oscilación galáctica. La evidencia sigue siendo controvertida, pero el mecanismo subyacente es real. La galaxia misma se extiende y agita el sistema solar exterior. Nuestro hogar no está aislado del cosmos más grande que lo rodea. Está incrustado en él. Y las estrellas mismas contribuyen ocasionalmente de forma directa. Los encuentros estelares cercanos, eventos en los que otra estrella pasa a unos pocos años luz del Sol, ocurren en escalas de tiempo de decenas de millones de años. Cuando una estrella pasa cerca, su gravedad puede perturbar significativamente la nube de Oort, enviando lluvias de cometas hacia el sistema solar interior. En 2014, los astrónomos identificaron una estrella enana roja llamada estrella de Schultz, que pasó a aproximadamente 0,8 años luz del Sol hace unos 70.000 años. Eso está bien dentro de la nube de Oort exterior. El encuentro fue demasiado breve y demasiado lento para desencadenar una inundación inmediata de cometas en el sistema solar interior, pero habría perturbado muchas órbitas de la nube de Oort. Los efectos de esa perturbación aún podrían estar abriéndose camino hacia adentro hoy. Estrellas que pasan aún más cerca tendrían consecuencias más dramáticas, y en la vida del sistema solar, tales encuentros ciertamente han ocurrido. La nube de Oort ha sido agitada repetidamente. Lo que vemos venir de la oscuridad exterior es el resultado acumulado de miles de millones de años de perturbaciones gravitacionales. En 2017, los astrónomos detectaron un objeto que pasaba a través del sistema solar que provenía completamente de fuera de él, un visitante interestelar. Se llamaba Oumuamua, un nombre hawaiano que significa algo así como el primer mensajero distante de hace mucho tiempo. Oumuamua era diferente a cualquier objeto del sistema solar jamás visto. Era muy alargado en forma, posiblemente un disco o forma de cigarro, decenas de veces más largo que ancho. Estaba girando mientras viajaba. Aceleró al salir del sistema solar de una manera que no podía explicarse solo por la gravedad. La mejor explicación actual es que estaba siendo empujado por la presión de la radiación como una vela solar. Pero su composición, su origen, su forma exacta y la causa de su exceso de aceleración siguen siendo temas de debate científico. En 2019, se detectó un segundo objeto interestelar que pasaba a través del sistema solar. Este, llamado Borisov, era claramente un cometa, desprendiendo material al pasar cerca del Sol. Borisov parecía ser composicionalmente similar a los cometas de nuestro propio sistema solar, lo que sugiere que algunos cometas de otros sistemas planetarios pueden ser en general similares a los nuestros. La detección de estos visitantes interestelares reveló algo importante. El espacio entre los sistemas estelares no está completamente vacío. Los objetos de otros sistemas planetarios, expulsados por la dinámica gravitacional de esos sistemas, viajan a través del espacio interestelar y ocasionalmente pasan a través del sistema solar. Es un recordatorio de que el sistema solar no es un entorno sellado, es poroso. Los objetos pueden entrar desde afuera y los objetos del sistema solar, presumiblemente, han sido arrojados al espacio interestelar cruzando el vacío entre las estrellas. El sistema solar, a pesar de su vasta extensión, no es la historia completa. Existe una hipótesis que ha circulado entre los científicos planetarios durante años y no desaparece. Se llama Planeta 9, y si existe, cambia fundamentalmente nuestra visión del sistema solar exterior.
La evidencia es indirecta. En el cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno, hay un puñado de objetos transneptunianos extremos cuyas órbitas están agrupadas de una manera que parece estadísticamente improbable. Sus órbitas no están distribuidas aleatoriamente como se esperaría si nada las estuviera influyendo. Parecen estar guiadas, organizadas, empujadas a una alineación común por la influencia gravitacional de algo masivo que aún no hemos encontrado. Los cálculos sugieren que el objeto no visto, si existe, es un planeta con una masa aproximadamente de 5 a 10 veces la de la Tierra. Orbitaría a una distancia extraordinaria, entre 400 y 800 unidades astronómicas del Sol. Eso es de 4 a 8 veces más lejos del Sol que Neptuno. Su período orbital estaría entre 10.000 y 20.000 años. Nunca ha completado una sola órbita en toda la historia registrada de la humanidad. Ni de cerca. A esa distancia, sería extraordinariamente tenue, reflejando casi nada de luz, lo que lo haría esencialmente invisible para los estudios observacionales actuales. Necesitaríamos un telescopio muy grande apuntando a la parte correcta del cielo para tener alguna posibilidad de encontrarlo. ¿Qué es el planeta 9? Una hipótesis es que es un planeta que se formó en el sistema solar interior durante el caótico período inicial y fue expulsado hacia afuera por interacciones gravitacionales con Júpiter o Saturno. Otra es que es un planeta errante capturado, un mundo que se formó alrededor de otra estrella y fue atrapado gravitacionalmente por el Sol durante el período inicial, cuando el Sol aún estaba incrustado en su cúmulo de nacimiento. Una tercera posibilidad es que no existe en absoluto, y que la agrupación de objetos transneptunianos sea un artefacto estadístico producido por sesgo observacional. Miramos más el cielo en algunas direcciones que en otras, y eso podría crear la apariencia de agrupamiento donde en realidad no existe ninguno. Este es el estado actual de la ciencia. No lo sabemos. Pero el hecho de que estemos discutiendo seriamente la posibilidad de que un planeta de 5 a 10 veces la masa de la Tierra exista en nuestro propio sistema solar, en una región que apenas hemos comenzado a explorar, dice algo profundo sobre cuánto de este vecindario hemos visto realmente. Hemos estado haciendo astronomía durante miles de años. Hemos estado haciendo astronomía sofisticada basada en telescopios durante aproximadamente 400 años. Hemos estado haciendo exploración basada en naves espaciales durante unos 70 años. Y puede haber un mundo más grande que la Tierra orbitando en nuestro propio sistema solar que simplemente nunca hemos notado. El sistema solar no ha terminado de revelarse. Todavía lo estamos descubriendo. Ahora retrocedamos completamente del sistema solar mismo, de cada planeta, cada luna, cada cometa y asteroide, y miremos dónde se asienta todo. El Sol y cada planeta que lo orbita se mueven a través de la Vía Láctea a aproximadamente 514.000 millas por hora. El Sol tarda entre 225 y 250 millones de años en completar una órbita alrededor del centro galáctico. La Tierra ha completado aproximadamente 20 años galácticos en su existencia. A medida que el sistema solar se mueve a través de la galaxia, atraviesa diferentes regiones con diferentes densidades estelares, diferentes distribuciones de nubes moleculares, diferentes entornos gravitacionales. Estos cambios han dado forma a la historia de la vida en este planeta de maneras que no comprendemos completamente. El sistema solar no es un sistema cerrado que opera en aislamiento. Es un participante en la estructura más grande de la Vía Láctea. Y el sistema solar, a través del material que ha desprendido el espacio interestelar a lo largo de miles de millones de años, ha contribuido a la galaxia a cambio. Cada cometa que ha sido expulsado del sistema solar es ahora un viajero interestelar. La historia del sistema solar está escrita en parte en los objetos que lo abandonaron. La imagen que surge de todo esto no es una que encaje cómodamente en los diagramas escolares. Es una imagen de un sistema que se formó en el caos, se asentó en un periodo relativamente tranquilo y permanece incrustado en procesos que operan en escalas de tiempo desde segundos hasta miles de millones de años. Desde el viaje de 8 minutos de la radiación de una llamarada solar a la Tierra hasta los millones de años que tarda un cometa en caer desde la nube de Oort.
desde el ciclo de actividad solar de 11 años hasta los miles de millones de años que tardó Marte en perder su atmósfera. El sistema solar está activo en todas las escalas de tiempo. En la escala de tiempo de milisegundos, descargas de rayos en las nubes de Júpiter. En la escala de tiempo de horas, las llamaradas solares erupcionan y se propagan por el sistema solar. En la escala de tiempo de años, la gravedad de Júpiter perturba las trayectorias de los asteroides. En la escala de tiempo de miles de años, los cometas completan sus pasajes por el sistema solar interior. En la escala de tiempo de millones de años, las estrellas que pasan perturban la nube. En la escala de tiempo de decenas de millones de años, el sistema solar oscila por encima y por debajo del plano galáctico. En la escala de tiempo de cientos de millones de años, las resonancias de los planetas gigantes pueden cambiar la dinámica del sistema solar interior. En la escala de tiempo de miles de millones de años, el Sol se ilumina, los planetas pierden atmósferas y la arquitectura completa del sistema evoluciona. Nos encontramos vivos durante un intervalo relativamente tranquilo en esa historia. En relación con el bombardeo, en relación con el periodo de caos orbital, en relación con lo que sucederá cuando el Sol finalmente se convierta en una gigante roja y se expanda hacia los planetas interiores. Nuestra era actual es una era moderada. Pero moderado no es lo mismo que seguro. Y tranquilo no es lo mismo que permanente. Los meteoritos que caen en la Tierra llevan toda esta historia dentro de ellos. No en la memoria, en la química. Cada día, aproximadamente 100 toneladas de material extraterrestre caen en la Tierra. La mayor parte es polvo fino. Micrometeoritos tan pequeños que flotan suavemente a través de la estratosfera y eventualmente se asientan en el suelo sin incidentes. Pero el material rocoso que llega a la superficie en trozos identificables lleva consigo algunos de los datos científicos más extraordinarios disponibles para nosotros. Los meteoritos más primitivos, las condritas carbonáceas, son muestras en gran medida no modificadas del material a partir del cual se formó el sistema solar hace 4.600 millones de años. Contienen granos que preceden al propio sistema solar. Granos presolares, que se formaron en las atmósferas de estrellas que existieron antes del Sol. Algunos de estos granos presolares son pequeños diamantes que se formaron alrededor de estrellas de carbono antiguas. Otros son granos de carburo de silicio de estrellas de la rama asintótica gigante. Estas son muestras físicas de material de estrellas que murieron antes de que naciera nuestro Sol. Sobrevivieron a la formación del sistema solar, la acreción de los cuerpos rocosos, miles de millones de años de existencia como parte de asteroides y finalmente su entrega a la Tierra, y se encuentran en laboratorios ahora mismo en este planeta, disponibles para análisis. El registro de meteoritos también preserva evidencia de la violencia temprana del sistema solar de una manera directa y física. Algunos meteoritos muestran evidencia de calentamiento y enfriamiento rápidos, consistentes con eventos de impacto en sus cuerpos parentales durante el período de bombardeo intenso. Otros muestran evidencia de alteración acuosa, contacto con agua líquida, lo que indica que incluso en el sistema solar temprano, antes de que los planetas se hubieran formado por completo, algunos cuerpos pequeños eran lo suficientemente calientes internamente por la desintegración radiactiva como para tener agua líquida en sus interiores. La historia del sistema solar no solo está escrita en los movimientos de los planetas y los cráteres en las superficies, está escrita en la mineralogía y la química de las rocas que han caído del cielo. Rocas que en algunos casos son más antiguas que la Tierra, más antiguas que cualquier superficie que podamos muestrear directamente en el sistema solar, más antiguas que la Luna. El registro de meteoritos nos dice que el período temprano del sistema solar fue extraordinariamente violento, extraordinariamente energético y extraordinariamente complejo. Y fragmentos de ese registro están cayendo en la Tierra ahora mismo. Esta noche, mientras ves esto, pequeños fragmentos de material antiguo del sistema solar se están asentando a través de la atmósfera y llegando al suelo. Compartimos nuestro planeta con visitantes desde el principio de los tiempos.
Hay una dimensión más en la historia del sistema solar que opera de forma casi completamente invisible. El sistema solar se formó a partir de una nube molecular que era en sí misma el producto de generaciones estelares anteriores. Los elementos pesados en el sistema solar, cada átomo más pesado que el helio, se crearon en una estrella que vivió y terminó antes de que se formara el Sol. Carbono, oxígeno, nitrógeno, silicio, hierro, oro, uranio. Todo ello fue forjado en hornos estelares y dispersado en el espacio cuando esas estrellas terminaron sus vidas. La nube molecular de la que se formó el Sol contenía este material. La onda de choque de una supernova cercana pudo haber desencadenado el colapso de la nube molecular que formó el sistema solar. Las proporciones isotópicas en los meteoritos más antiguos, las condritas carbonáceas, conservan un registro del material del que se formó el sistema solar. Las anomalías en esas proporciones apuntan a la contribución de material de una supernova cercana o posiblemente de una estrella evolucionada que produce elementos pesados en sus capas externas. Cualquiera que sea la fuente precisa, el sistema solar comenzó como material estelar reciclado. Átomos con historia. Átomos que han estado dentro de estrellas antes de formar parte de este sistema solar. El hierro en el núcleo de la Tierra ha pasado por un interior estelar. El calcio de tus huesos fue forjado en una estrella. El oxígeno que respiras fue creado por una estrella que terminó su vida antes de que comenzara el Sol. El sistema solar no es solo una estructura en el espacio, es un capítulo en una historia en curso. Una historia de materia que circula a través de las estrellas, que se transforma, se dispersa, se reúne de nuevo, se reforma en nuevas estructuras. La violencia del pasado del sistema solar, la violencia de su presente y la violencia de su eventual futuro son parte del mismo proceso continuo. Estrellas que se forman, estrellas que viven, estrellas que terminan, nuevas estrellas que se forman a partir de los restos. Nuestro sistema solar es una sola iteración en ese proceso, una que ha durado 4.600 millones de años, una que ha producido algo notable en esos 4.600 millones de años. La búsqueda de vida en el sistema solar se ha expandido en las últimas décadas mucho más allá del enfoque original en Marte. Y lo que esa expansión revela es un sistema solar que en muchos de sus entornos más extremos es potencialmente hospitalario para la vida en formas que aún no hemos encontrado. El descubrimiento de fuentes hidrotermales en el fondo del océano profundo de la Tierra en 1977 fue una revelación. Antes de ese descubrimiento, se asumía que la vida dependía de la luz solar. Las comunidades de fuentes hidrotermales cambiaron por completo esa comprensión. Se encontraron ecosistemas enteros prosperando en completa oscuridad a profundidades donde la luz solar no podía penetrar, sostenidos enteramente por energía química. Si la vida en la Tierra puede existir en estas condiciones, la vida podría existir en cualquier lugar del sistema solar donde coexistan agua líquida y energía química. Esa posibilidad ahora se aplica a múltiples ubicaciones. Europa tiene un océano de agua líquida y un probable fondo hidrotermal. Encélado tiene agua líquida, moléculas orgánicas e hidrógeno producido por reacciones entre agua y roca. Titán tiene metano líquido, química orgánica compleja y una atmósfera rica en los componentes básicos de la bioquímica. El sistema solar, que alguna vez pareció consistir en un mundo habitado rodeado de rocas y gas sin vida, se ha revelado como algo mucho más interesante. Un sistema que contiene múltiples entornos donde las condiciones básicas para la vida pueden cumplirse. No sabemos si hay vida en alguno de estos lugares. No la hemos encontrado, pero en realidad no hemos buscado, no con las herramientas y el acceso que se requerirían para una búsqueda significativa. La cuestión de si el sistema solar contiene vida más allá de la Tierra está genuinamente abierta. No es una cuestión de fe o especulación. Es una pregunta empírica para la que aún no tenemos los datos para responder. A pesar de toda su hostilidad, violencia y extremidad, el sistema solar podría contener vida que aún no hemos encontrado. Esa posibilidad reside silenciosamente dentro de todo el terror y la extremidad, oculta en los océanos congelados de las lunas. La mayoría de las personas no podrían identificar en un diagrama, esperando que lleguemos y miremos. También está el asunto de lo que hemos aprendido al observar otros sistemas solares.
La revolución de los exoplanetas, que comenzó en 1995 con la primera detección confirmada de un planeta orbitando una estrella similar al Sol, ha revelado que los sistemas planetarios son comunes en toda la galaxia. Casi todas las estrellas parecen tener planetas. Muchas tienen sistemas que no se parecen en nada al nuestro. Júpiter calientes, gigantes gaseosos que orbitan tan cerca de sus estrellas que su año se mide en días. Sistemas donde múltiples tierras superorbitan en configuraciones apretadas. Sistemas con planetas gigantes en órbitas muy excéntricas, barriendo la zona habitable y alterando cualquier planeta más pequeño que de otro modo podría formarse allí. En comparación, nuestro sistema solar parece estar relativamente bien ordenado. Nuestros gigantes gaseosos orbitan lejos del Sol en trayectorias casi circulares. No barren el sistema solar interior. Esta configuración puede haber sido importante para permitir que los planetas similares a la Tierra se formen y sobrevivan en órbitas estables. Si nuestro sistema solar es inusual entre los sistemas planetarios, o simplemente una de las muchas configuraciones que permiten la vida compleja, es una pregunta que sigue abierta. Solo tenemos un ejemplo de un sistema solar que contiene vida. Lo que sí podemos decir es que nuestro sistema solar tiene las características que permitieron, al menos en una instancia, el desarrollo de una especie tecnológicamente capaz. Por ahora, estamos aquí, en este sistema solar, en este momento, con la comprensión que hemos logrado construir. Pero esto es lo que los datos de exoplanetas nos han enseñado, y es realmente aleccionador. Muchos de los sistemas planetarios que observamos son caóticos de maneras que impedirían condiciones habitables estables a largo plazo. Las estrellas con planetas gigantes muy excéntricos parecen ser la norma en lugar de la excepción en algunas poblaciones estelares. Un planeta gigante en una órbita excéntrica que barre el sistema solar interior cada pocos años bombardearía sin piedad cualquier planeta rocoso. Despojaría las atmósferas, redirigiría asteroides y cometas a órbitas de cruce y desestabilizaría cualquier sistema climático cuidadosamente equilibrado que de otro modo pudiera desarrollarse. La Tierra no ha tenido que lidiar con esto. La órbita casi circular de Júpiter lo mantiene en el sistema solar exterior, actuando como un escudo parcial en lugar de un agresor perpetuo. Se debate hasta qué punto Júpiter protege a la Tierra al desviar gravitacionalmente cometas de periodo largo que de otro modo caerían hacia adentro. Algunos estudios sugieren que Júpiter desvía tantos cometas hacia la Tierra como los desvía. Pero su órbita circular significa que él mismo no se convierte en una bola de demolición gravitacional que atraviesa el sistema solar interior en cada pasada. Esa estabilidad, esa característica arquitectónica particular de nuestro sistema solar, puede ser una de las razones por las que un planeta rocoso a 93 millones de millas del Sol tuvo suficiente tiempo y suficiente paz orbital para desarrollar vida compleja. 4.000 millones de años es mucho tiempo. La vida compleja requirió la mayor parte de ese tiempo. Una configuración diferente de planetas gigantes, un Júpiter en una órbita muy elíptica, podría haber significado un bombardeo incesante del sistema solar interior. Atmósferas despojadas, superficies esterilizadas, sin tiempo para desarrollar la química que finalmente produjo todo lo vivo en este planeta. La arquitectura del sistema solar no es incidental a la historia de la vida en la Tierra. Puede ser la historia, y apenas estamos comenzando a comprender cómo la disposición particular de los planetas alrededor de esta estrella en particular creó las condiciones que hicieron posible este resultado particular. La historia de vida del Sol también vale la pena entenderla por completo, porque enmarca todo lo demás. Las estrellas como el Sol se forman a partir de nubes de gas y polvo unidas por la gravedad durante millones de años. El Sol se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años a partir de una nube molecular en colapso. A medida que la nube colapsaba, se calentaba. Finalmente, el núcleo se volvió lo suficientemente caliente y denso como para que comenzara la fusión del hidrógeno. El Sol se encendió. La presión hacia afuera de la fusión equilibró la atracción hacia dentro de la gravedad. El Sol se asentó en lo que los astrónomos llaman la secuencia principal.
la larga fase estable de quema de hidrógeno en la que todavía se encuentra hoy. Las estrellas de la secuencia principal de la masa del Sol arden durante aproximadamente 10.000 millones de años. El Sol tiene unos 4.600 millones de años de esa vida útil de 10.000 millones de años. Tiene una edad media. En aproximadamente 5.000 millones de años, el hidrógeno en el núcleo se agotará. El núcleo se contraerá. Las capas exteriores se expandirán drásticamente. El Sol se convertirá en una gigante roja, hinchándose hasta quizás 100 a 200 veces su tamaño actual. Los planetas interiores se verán afectados. Mercurio sin duda será engullido. Venus probablemente también. Lo que le suceda a la Tierra dependerá de los detalles de cuánta masa pierda el Sol durante esta expansión y de cuán lejos se mueva la órbita de la Tierra como resultado. Algunos modelos sugieren que la Tierra podría migrar lo suficientemente lejos como para sobrevivir a la fase de gigante roja, como una roca quemada y deshidratada. Otros sugieren que será engullida. De cualquier manera, la vida en la Tierra habrá terminado mucho antes. Los océanos servirán en aproximadamente 1.000 millones de años a medida que el Sol se ilumine gradualmente. La vida compleja tal como la conocemos tiene quizás entre 500 millones y 1.000 millones de años restantes. Después de la fase de gigante roja, las capas exteriores del Sol serán expulsadas como una nebulosa planetaria. El núcleo permanecerá como una enana blanca densa y caliente, una esfera del tamaño aproximado de la Tierra, pero que contiene la masa del Sol, enfriándose lentamente durante miles de millones de años. El Sistema Solar, si sobrevive a la fase de gigante roja en alguna forma, orbitará una enana blanca durante más tiempo que la edad actual del universo. Esta no es una posibilidad lejana, es un futuro cierto. La evolución del Sol es el reloj contra el cual se mide en última instancia toda la vida en la Tierra y está haciendo tic-tac. Lo que hace que esto sea más inmediato de lo que suena es el brillo gradual del Sol que está ocurriendo en este momento. Cada 100 millones de años aproximadamente, la luminosidad del Sol aumenta en una fracción de porcentaje. Eso suena trivial. En el tiempo geológico no lo es. El registro geológico del clima de la Tierra contiene evidencia de un planeta que ha logrado, a través de varios mecanismos de retroalimentación, mantener temperaturas habitables incluso a medida que el Sol se iluminaba lentamente. El ciclo del carbono, impulsado por la tectónica de placas, ha jugado un papel importante. Cuando el clima se calienta, la meteorización química de las rocas se acelera, extrayendo dióxido de carbono de la atmósfera y enfriando el clima. Cuando el clima se enfría, la meteorización se ralentiza. El dióxido de carbono se acumula por las emisiones volcánicas, calentando el clima. Este sistema de retroalimentación negativa ha ayudado a regular la temperatura de la Tierra durante cientos de millones de años. Pero no es infinitamente robusto. A medida que el Sol continúa brillando, el aumento de la temperatura eventualmente superará lo que el ciclo del carbono puede compensar. La retroalimentación fallará. Los océanos se calentarán y eventualmente se evaporarán. El vapor de agua llegará a la atmósfera superior, donde la radiación ultravioleta del Sol dividirá las moléculas de agua. El hidrógeno escapará al espacio. El oxígeno reaccionará con las rocas superficiales. Los océanos no regresarán. La Tierra se parecerá más a Venus. No por ninguna catástrofe, no por ningún evento singular dramático, simplemente porque el Sol haga lo que hacen las estrellas de su tipo, volviéndose lenta e inevitablemente más brillante. Hay una cosa más que vale la pena entender antes de llegar a lo que todo esto significa. El sistema solar no es solo físicamente extremo, es temporalmente extremo. Las escalas de tiempo sobre las cuales operan estos procesos son tan vastas que desafían la capacidad humana para tenerlas en mente. Y dentro de esas vastas escalas de tiempo, la dinámica orbital de los planetas no es tan estable como parece. Las simulaciones numéricas de la evolución orbital de los sistemas solares a lo largo de miles de millones de años revelan algo que debería hacer reflexionar. El sistema solar interior no tiene garantizada la estabilidad indefinida. La órbita de Mercurio, ya la más excéntrica de los planetas,
está influenciada por resonancias gravitacionales con Júpiter en escalas de tiempo de miles de millones de años. Esas resonancias pueden hacer que la excentricidad de Mercurio aumente cada vez más. En aproximadamente el 1% de las simulaciones de la evolución a largo plazo del Sistema Solar, la órbita de Mercurio se vuelve tan excéntrica que finalmente choca con Venus, cae al Sol o es expulsada por completo del Sistema Solar. En algunas de esas mismas simulaciones, la disrupción gravitacional de la partida de Mercurio es suficiente para lanzar a Venus y la Tierra a configuraciones inestables. Colisiones entre planetas interiores, eyecciones planetarias, la disolución del Sistema Solar interior. Estos no son escenarios de ciencia ficción, son resultados que aparecen en simulaciones orbitales legítimas. La probabilidad en los próximos 5.000 millones de años, la vida restante del Sol, es baja, pero no cero. Lo más probable es que el Sistema Solar continúe en su configuración actual hasta que el Sol termine su vida. Pero lo más probable no es certeza. Y el mecanismo de catástrofe, una lenta resonancia gravitacional que se acumula durante miles de millones de años, ya está operando. Ha estado operando desde que se formaron los planetas. Los números se están ejecutando. Simplemente no podemos verlos. Hay algo profundamente extraño en saber que vives dentro de un sistema que, en escalas de tiempo largas, es caótico. No caótico en la experiencia cotidiana, no caótico en escalas de tiempo humanas, ni siquiera caótico en escalas de tiempo civilizacionales, sino caótico en el sentido matemático de que su estado exacto a largo plazo no es predecible a partir de su estado actual. Las mismas ecuaciones de gravedad que nos permiten predecir exactamente dónde estará Marte en su órbita mañana, el próximo año o en un siglo, nos fallan cuando extendemos la simulación lo suficiente. Pequeñas incertidumbres en las condiciones iniciales crecen. Diferentes simulaciones con valores iniciales ligeramente diferentes divergen. El sistema que parece tan ordenado y permanente desde nuestro punto de vista es, en el tiempo profundo de la física, algo completamente diferente. Es un sistema equilibrado cerca de la estabilidad. Cerca, pero no en la estabilidad. Cerca de la estabilidad durante miles de millones de años significa algo diferente de lo que solemos permitirnos comprender. Significa que esta disposición es temporal. Todo sobre el sistema solar que observamos hoy. Las posiciones de los planetas, la configuración del cinturón exterior, la estabilidad del sistema interior es una instantánea de un sistema en continua evolución. Uno que ha estado evolucionando durante 4.600 millones de años. Uno que continuará evolucionando. Uno que eventualmente no se parecerá en nada a esto. Tenemos la suerte de existir en la instantánea que conocemos. Tenemos la suerte de haber desarrollado la capacidad de comprenderla, y tenemos la suerte de haber llegado a esta comprensión lo suficientemente tarde como para ver cómo la instantánea encaja en la historia más grande que es, si lo piensas, bastante extraordinaria y bastante extraña. ¿Qué debemos sacar entonces de todo esto? Ni desesperación, ni siquiera ansiedad. Lo que la imagen completa del sistema solar exige es honestidad. El sistema solar no es un lugar cómodo, hecho seguro por su escala y apariencia familiar. Es un entorno dinámico, violento y extremo. Contiene una estrella termonuclear que bombardea continuamente todo con radiación y partículas energéticas. Contiene miles de millones de objetos rocosos y helados, muchos en órbitas que cruzan o se acercan a la Tierra, capaces de impactos que van desde desastres regionales hasta extinciones masivas. Su historia incluye periodos de caos orbital que enviaron al sistema solar interior a un bombardeo que duró cientos de millones de años. Contiene gigantes gaseosos que operan en condiciones incompatibles con cualquier vida o material que conozcamos. Sus confines exteriores se extienden hasta el alcance del medio interestelar, donde la influencia gravitatoria de estrellas pasajeras y la estructura de la propia galaxia pueden perturbar los objetos más externos y enviarlos hacia adentro. Y contiene dos planetas vecinos que nos recuerdan con absoluta claridad cuán estrechas y contingentes son en realidad las condiciones para un mundo como la Tierra. Nada de esto es motivo de parálisis, es motivo de una visión más clara, porque dentro de toda esta violencia y extremidad, un planeta rocoso a 93 millones de millas de una estrella de mediana edad se encontró con la combinación adecuada de factores para producir algo extraordinario.
agua líquida en la superficie, un clima estable a lo largo del tiempo geológico, un campo magnético que retiene el viento solar, una luna que estabiliza la inclinación axial, tectónica de placas, que regula la química a largo plazo de la atmósfera y finalmente la vida. Esa vida se ha vuelto lo suficientemente inteligente como para comprender el entorno en el que vive, mapear los asteroides, estudiar la actividad del Sol, enviar naves espaciales a todos los planetas, detectar objetos entrantes y comenzar a pensar cuidadosa y deliberadamente qué hacer si uno se dirige hacia nosotros. El sistema solar es aterrador, no porque sea malévolo, no tiene intenciones. Opera por física, gravedad, termodinámica, mecánica orbital, física nuclear. Las leyes del universo desarrollándose a lo largo de miles de millones de años y a través de miles de millones de millas. Las consecuencias de esas leyes son extremas y estamos incrustados en medio de todo ello. En nuestro planeta con su burbuja magnética y su océano de aire y su delgada capa de vida. Separados de la hostilidad total del entorno por una combinación de distancia, geología, química y la fortuna particular de estar en el lugar correcto en un momento raro. Cada vez que una erupción solar estalla y el campo magnético de la Tierra desvía las partículas energéticas, Cada vez que un asteroide cruza la órbita de la Tierra, pero pasa a una distancia segura. Cada vez que un cometa cae hacia el Sol y se quema sin alcanzarnos. El sistema solar demuestra lo que realmente es. Y lo que realmente es extraordinario. No amigable, no diseñado para nosotros, sino extraordinario, antiguo, violento, complejo, y en esa complejidad, de alguna manera da lugar a todo lo que conocemos. Los planetas, las lunas, los asteroides y cometas, y la larga y lenta danza gravitatoria de miles de millones de objetos alrededor de una estrella. Y en un pequeño mundo rocoso, tercero desde el Sol, a la distancia correcta, en la era correcta de las estrellas correctas, la vida. Algo que puede mirar todo esto, comprenderlo y sentir una admiración apropiada. Ahí es donde estamos esta noche, dentro del vecindario más violento que jamás llamarás hogar. Mirando a través de miles de millones de millas de vacío y extremidad, y encontrándolo, a pesar de todo, asombroso.